La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de cómo las empresas de Internet ganan dinero con tus datos y te explicamos por qué tu falta de privacidad les interesa. ¿Vale? Veo que no estamos todavía todos. Voy a dar simplemente un minutito, solo un minuto de gracia por si alguien se ha retrasado. Y en un minuto, solo un minuto, arrancamos, ¿vale? Bueno, vamos a empezar entonces. Nada, como les comentaba, me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Adrián Ramírez. Soy consultor en ciberseguridad. Tengo algunas cosas como me dedico a la informática forense, temas de investigación en ciberseguridad, he delegado protección de datos, me dedico también a la parte de ingeniería social, temas de pentester dentro de las organizaciones y bueno, en fin. Una de las cosas más interesantes que trabajamos en el mundo de la ciberseguridad es el tema de la seguridad, digamos, en los sistemas de información, tanto a nivel de, evidentemente, de lo que es la data, lo que son los datos, y también la parte de la privacidad. Y para que lo entendáis bien, os voy a poner una foto, que es esta. Aquí podemos hablar de un sistema seguro, pues como podéis ver, los lavados están todos protegidos con su mampara. Sin embargo, a nivel de privacidad, creo que aquí tenemos un pequeño problema de privacidad, ¿no? Creo que esta foto ejempliza perfectamente el gran dilema, ¿no? Porque muchas veces nos centramos o hablamos de la seguridad informática y nos olvidamos de un elemento que para mí es fundamental, que es la privacidad. Dentro de lo que es la tríada de la seguridad de la información, si nos movemos en la norma ISO 27001, vamos a encontrar la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de los datos, ¿no? Son esas tres condiciones que tiene que tener la información para decir que es segura: confidencialidad, integridad y disponibilidad. La verdad es que los tiempos están cambiando y que bueno, que muchas referencias que tenemos, por ejemplo, de la ISO 27001, pues se han ido modificando, ¿no? Y sin ir más lejos, nos encontramos con el Esquema Nacional de Seguridad, donde añade dos nuevas dimensiones a esa triada, ¿no? Que es la trazabilidad y la autenticidad de esos datos. Y hay una sexta, que es la parte de privacidad, de protección de datos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos hablar de un sistema que tiene disponibilidad, que de alguna forma es confidencial hasta cierto punto, que tiene su integridad, pero la parte de la privacidad, podemos decir que brilla aquí por su esencia. Hoy vamos a hablar y vamos a enfocar la charla de hoy sobre nuestra privacidad, la privacidad de nuestros datos, la importancia que tiene de defenderlas y cómo algunas entidades, actores en el mundo de la privacidad están sacando provecho y hacen dinero o se lucran con nuestra falta de privacidad y con nuestros datos, ¿no? Vamos a ir descubriendo a lo largo de esta hora y media que tenemos esa forma de cómo esos actores se aprovechan. Y también vamos a identificar, cosa importante, a esos actores. A continuación os voy a poner un vídeo, yo no sé si saldrá el audio, en caso de que no salga el audio no os preocupéis porque está subtitulado, de un ejemplo clásico. Este ejemplo ya es viejillo, ya tiene sus años, pero no deja de ser válido. A ver si lo puedo reproducir. Aquí.
fotografías. Venía buscando una linterna. Las tenemos de pilas, de LED, recargables. ¿Qué es lo que está buscando? Pues una linterna que alumbre bien, una linterna normal, que sea buena. Tengo lo que necesita. Y además es gratis. ¿Gratis? Pero, Antes tenemos que firmar unas cositas. este libraco, que parece un chorizo. Términos y condiciones, es lo que hay. Bueno, ahora no voy a parar a leérmelo, lo acepto. Y me tiene que dar su agenda de contactos. Y me tiene que dar su álbum de fotos. ¿De fotos? De las fotos malas. Y me tiene que dar su contraseña de la taquilla del gimnasio. La contraseña de la taquilla del gimnasio. Y una cosita más. Me tiene que demostrar que no es un robot. Soy 5, humano, 18. Y ahora para terminar, por si viene otro día y no estoy yo, con esto mis compañeros sabrán de qué hemos hablado. Muchas gracias. Hola, buenas. Quería una linterna. Sí, un momentito. Las tenemos de LED, recargables. ¿Cómo la quería? Bueno, yo creo que este vídeo nos sirve para poner a modo de ejemplo lo que fue y representó la revolución de las apps en la telefonía móvil y cómo hubo un abuso por parte de las aplicaciones móviles a la hora de pedir permisos, ¿no? Esto, los sistemas operativos Android han ido mejorando, creando distintas capas, la posibilidad de definir permisos más individualizados, incluso advirtiéndonos de que determinadas aplicaciones estaban intentando acceder a algunos permisos especiales, como lo que es la geolocalización, la agenda de contactos. Entonces, este vídeo me gusta mucho porque es un ejemplo muy claro de cómo se ha dado digamos, en la explosión de las apps en el mundo de la telefonía móvil, dentro de lo que es el sistema operativo Android e incluso iOS, cómo en esa explosión se abocaron las aplicaciones móviles a intentar obtener datos con, digamos, no es digamos, con la parte inocente de los usuarios a la hora de, bueno, voy a instalar esta aplicación, dice que se acepto, le doy todo OK, porque yo lo único que quiero es esta aplicación y voy a darle todo acepto para poder utilizarla, ¿no? Y cómo se aprovechaban un poco de los usuarios. Bueno, algunos datos curiosos que seguro no los tenéis en cuenta. Fijaos, aproximadamente más de 800 millones de fotografías son subidas diariamente a Facebook. Se envían más de 60.000 millones de mensajes a través de WhatsApp diariamente. Se escriben más de 500 millones de tweets al día y se publican más de 80 millones de fotografías en Instagram. Eso son los datos actuales del día a día dentro de Internet, pero estos son solo algunos. ¿Qué significa esto? Eso significa que estamos moviendo un montón de información y estamos generando un montón de información en la red. De hecho, había un artículo reciente publicación, en donde decía que ya los terabytes se están quedando cortos, que ya se están utilizando otras medidas de almacenamiento, porque la cantidad de volumen de información acumulado en Internet y que circula diariamente en Internet son cifras astronómicas de grandes. Por lo tanto, cada vez más gente interactúa dentro de lo que es Internet y evidentemente cada vez se genera más información. Pero bueno, la pregunta aquí es, ¿para qué sirve toda esta información? ¿Quién la procesa? ¿A alguien le interesa la información? Y lo más importante, ¿tiene algún valor? Y es ahí donde nos podemos encontrar, de alguna forma, una serie de corrientes, tanto a nivel del dato, a nivel filosófico, a nivel sociológico, en donde distintos actores van comentando sus puntos de vista. De todo lo que hay y de todo lo que se está moviendo, para esta transparencia me he quedado, evidentemente, con Yuval Noah Harari,
más conocido por su libro Homo Deus, que seguro muchos de vosotros lo habéis leído, en donde cierra este magnífico libro con el dataísmo. Honestamente, yo conocí el concepto del dataísmo a través de Harari, en donde él identifica el dataísmo como que el hombre ya no va a venerar ni a dioses ni al propio hombre, sino que va a adorar a los datos, al algoritmo, ¿no? O sea, en el libro de Harari se argumenta que todas las estructuras políticas o sociales competidoras pueden ser vistas como sistemas de procesamiento y análisis de datos. Estamos empezando a hablar de algo, de una figura nueva llamada algoritmo. Entonces, es de alguna forma una forma de manifestar de que las creencias y la forma de sentir del ser humano está orientada ya hacia el dataísmo. Si profundizáis un poco más, vais a ver que el concepto de dataísmo, que dice es la mentalidad, filosofía o religión creada a partir del significado emergente del Big Data, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, más conocida como IoT, y el término realmente no es de Harari, sino es de David Brooks, en un artículo que publicó el 4 de febrero de 2013 en el New York Times, ¿vale? Brooks básicamente afirma que el dataísmo es la filosofía más influyente de nuestro tiempo y defiende la idea de confiar en los datos para reducir los sesgos cognitivos del cerebro humano, es decir, nuestra racionalidad a la hora de tomar decisiones. Hubo un caso curioso en Japón en donde se postulaba como alcalde a un robot con inteligencia artificial como el alcalde. Quizás no estemos tan lejos de esos días de la famosa Skynet, ¿no? de la película Terminator, en donde se crea que una inteligencia artificial pueda ser más justa o un algoritmo pueda ser más fiable que el modo de sentir de una persona. Esto simplemente es un hecho que pongo encima de la mesa a modo de concepto previo, antes de desarrollar mi idea. Básicamente hay dos cosas que sabemos y que tenemos bien claras. Nosotros nacemos, veis aquí el feto, somos del vientre de nuestra madre y de este mundo nos vamos a ir. Esas son las dos verdades absolutas que tenemos. Hay una parte que está justo aquí, que es lo que pasa en nuestra vida, que es lo que vamos a hacer nosotros con nuestra vida. Y da igual de la forma como vamos a nacer o de la forma como vayamos a morir, lo que hagamos entre el punto 1, el punto inicial, el nacimiento, y el punto final, que es la salida de este mundo tal como lo conocemos, es nuestro libre albedrío a la hora de actuar en este mundo. Eso se llama libertad. Es la libertad del individuo de poder elegir en cada minuto de su vida lo que va a hacer con esa vida. Pero claro, la libertad en sí se puede considerar como una especie de utopía porque realmente está condicionada con lo que yo llamo un contexto. Cuando lo mismo nacer en un África pobre sin agua que en una Europa rica, ¿vale? Con una serie de comodidades como que abrimos el grifo y sale agua del grifo, ¿vale? No es lo mismo nacer en un país que en otro país. Tienen otras dificultades, hay otro contexto que van a condicionar de alguna forma las acciones que vamos a realizar en nuestra vida, ¿vale? Pero somos libres a lo largo de desde este momento, desde que nacemos, que tomamos conciencia nuestra, de nuestro ser, hasta que nos morimos, de tomar las decisiones que queramos. Y lo que vamos a hablar aquí es cómo, de alguna forma, este contexto nos puede condicionar. Y para esto, me voy a meter directamente en lo que es el contexto. No podemos analizar ningún problema sin saber sin contextualizar. Ahora mismo, fijaos que venimos de una pandemia, ¿vale? Esta pandemia lo que ha hecho fue, de alguna forma, obligar a los gobiernos para combatirla frente a un desconocimiento de cómo evitar contagios masivos, de recluirnos en nuestras casas, que para algunas personas eso atentaba directamente contra la libertad de movimiento, ¿no? El estar obligado a permanecer en nuestras casas y que nos dieran incluso unas horas para poder pasear a las mascotas, ¿no? Cuando la gente se vio obligada a dejar sus trabajos e irse a su casa, nos encontramos que muchas empresas, como veían que esto iba para largo, pues decidieron incluso despedir a los empleados
y ocurrió un efecto curioso, que fue la gran renuncia. Fijaos, ¿veis estas personas que van con sus cajas? En Estados Unidos es normal que los empleados guarden sus cosas en la caja y abandonen la oficina, ¿no? Pues en Estados Unidos hay una cifra increíble de 50 millones de trabajadores que han renunciado a su trabajo de forma voluntaria. Claro, cuando vuelven las empresas a tomar actividad, vuelven a llamar a esas personas que en su momento despidieron cuando la pandemia. Pero esas personas que despidieron cuando la pandemia encontraron en sus casas otra forma de ganarse la vida. Y esa forma de ganarse la vida fue, por ejemplo, trabajando en Internet, emitiendo vídeos, haciéndose streamers, haciendo trabajos por Internet de traducciones o escribir artículos, y descubrieron que podían ganarse la vida perfectamente de igual manera como lo hacían con sus otros trabajos, que quizás les daba incluso mejor calidad de vida. Este es el efecto que ha tenido de la gran renuncia, que fue muy conocido tanto a nivel de Estados Unidos como en Canadá. En Europa, en Italia, tenemos más de 1,3 millones de personas que abandonaron su trabajo. Aquí en España son unas cifras que contrastan bastante, porque en 2021 fueron unos números mucho más discretos. Hablamos de unos 30.000 bajas voluntarias durante el año pasado. España tiene otras condiciones que, bueno, que de alguna forma no han permitido esa gran renuncia como se ha dado en Estados Unidos, en Canadá, donde está el espíritu del sacrificio, el perder o sacrificar la familia por mejorar en el trabajo, por tener un mejor sueldo. Y evidentemente estamos en otro tipo de sociedad, ¿no? Cuando salimos de la pandemia, pues automáticamente tenemos el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y luego, como consecuencia de ese conflicto, tenemos la parte también de escasez de alimentos, tenemos la parte de la inflación, tenemos el aspecto de la subida de alimentos a veces por escasez, subida de combustibles, y ese es un poco el contexto en el que nos estamos moviendo hoy, que de alguna forma nos condiciona en esas libertades que tenemos para hacer nuestro día a día, ¿no? Son las cosas que nos pueden preocupar en el día de hoy. Bueno, ese es uno de los elementos, el contexto, el mundo en el que vivimos, la situación actual. Vamos a hablar un poco del individuo, de las personas. Como podéis ver, cuando nacemos al mundo, tenemos un montón de información. Antes de venir al mundo ya saben nuestro sexo. Ya nos dan un nombre y un apellido. Cuando nacemos tenemos una hora, una fecha de nacimiento. También somos de un signo del zodíaco, ¿no? Capricornio, o Cáncer, o depende de la fecha que haya nacido. Y bueno, vamos teniendo de información, vamos generando una data del propio ser humano. Como podéis fijaos en esta transparencia, se pueden dividir incluso por categorías. A nivel financiero, cuando ya somos adultos, cuando ya tenemos una cuenta, podemos ver de qué somos propietarios, si tenemos una hipoteca, si tenemos 4 coches, 2 coches. A nivel de transacciones, los movimientos que tenemos por tarjeta de crédito, las compras que hacemos, dónde las hacemos. A nivel social, quiénes son nuestros amigos, quiénes no son nuestros amigos, en qué círculos pertenecemos, cuáles son nuestros hobbies, si tenemos antecedentes criminales, una filosofía, una religión, un culto que practiquemos, quién es nuestra familia, cuál es nuestra clase cultural, dónde hemos estudiado. A nivel del social network, pues podemos encontrar aquí nuestros amigos de la infancia. A nivel de comunicación, en los medios de comunicación que utilizamos. Bueno, y después tenemos datos también a nivel de carácter o el perfil psicológico, a nivel de salud, a nivel demográfico, identidad sexual, etnia a la que pertenecemos, la propia identificación, que puede ser DNI o tarjeta de seguridad social, ¿vale? Y bueno, tenemos aquí una serie de datos que todo esto lo que conforman y lo que vamos a entender que son como categorías de datos personales. Como sabéis, existe una ley, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derecho Digital, y por otro lado el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que protege la forma en cómo las organizaciones van a manejar estos datos de las personas. Primer punto, estos datos son nuestros y nosotros cedemos los datos para que
las empresas lo puedan tratar. Por ejemplo, si yo tengo que dar de alta un contrato de luz, pues tendré que dar de alta mi cuenta, mi account bank, tendré que dar de alta el nombre de la persona a quien es el titular, tendré que dar de alta un domicilio, que puede ser el domicilio en donde vive esta persona, y esos datos son cedidos a la empresa con la finalidad de poder ofrecer su servicio, ¿no? Entonces, como podéis ver, cada uno de vosotros que está aquí y ahora tiene todos estos datos que los cede para que terceros le puedan ofrecer un servicio. El problema aquí es que hemos ido viendo, como el video de introductorio, que las empresas no hacen un uso responsable de estos datos. Y a lo largo de esta presentación vamos a ver que no solo son las empresas, sino que hay otras entidades que le interesan estos datos y precisamente no para hacer un uso responsable. Bien, cuando nosotros hablamos aquí de lo que es el ser humano, sea sea la identidad de la persona que sea, nos vamos a encontrar en cómo nos ven. Las empresas normalmente ven al ser humano como consumidores de un producto y la administración pues lo intentará ver como ciudadanos, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo a través de estas presentaciones el gran dilema, ¿no? ¿Cuándo ciudadanos de un país o cuándo consumidores? Como sabéis, existe la figura del gemelo digital. Básicamente, el gemelo digital esta es la definición de lo que es, ¿no? Se crea un programa de ordenador que usa datos del mundo real para recrear simulaciones que puedan predecir cómo funcionará un producto o proceso y se utilizan para evitar fallos en los objetivos físicos para realizar funciones avanzadas de análisis, monitorización y predicción. El gemelo digital es toda la información, toda la data que yo puedo tener de una persona, me construyo con esos datos ese gemelo, esa percepción que yo tengo de esa persona y mediante inteligencia artificial de alguna forma puedo modelar para predecir posibles comportamientos. Eso es lo que nos permite la inteligencia artificial. Nos permite predecir posibles comportamientos a raíz de un aprendizaje, de un proceso de aprendizaje, en donde vemos que las personas, por ejemplo, siempre tienden a comportarse de una manera similar. Eso es lo que da la predicción. El gemelo digital se suele construir con datos que tenemos de esas personas o de un colectivo de personas. Entonces, es una forma de modelar a nivel para estudios sociológicos, a nivel incluso político, con macroordenadores, donde lo que podemos es decir, bueno, vamos a ver si aprobamos o promovemos esta ley o esta iniciativa, pues podemos simularlo en un ordenador para saber cómo va a reaccionar la gente frente a este anuncio. Eso que se llaman como anuncios sonda, ¿no? Nosotros lo tiramos, vemos la repercusión que hay en los medios y dependiendo un poco de esa repercusión, pues lo hacemos o no lo hacemos. Si esto va a ocasionar levantamientos en la sociedad, huelgas, protestas, pues evidentemente a nivel político pues se tendrá que desistir de esas ideas, ¿no? El gemelo digital justamente se utiliza para eso. Una vez que tenemos información de un colectivo o de una persona, si hablamos de un individuo en sí, podemos de alguna forma predecir con ese modelo de ese gemelo lo que es su posible comportamiento. Bien, ¿esto qué es lo que permite este modelaje? Pues evidentemente la tecnología. Y no se puede hablar de tecnología sin hablar de esta gran explosión que tenemos hoy en día, que son los siguientes. Por un lado, el Big Data. El Big Data es la capacidad de procesos de información masiva, donde tenemos una capacidad de cómputo infinita y que todo está en la nube, ¿no? Entonces ahí asociamos directamente el cloud computing, que son esos servidores que están en la nube y que tienen la capacidad de escalarse casi al infinito y de poder procesar tantos datos como yo le pueda dar, ¿vale? El Machine Learning es la capacidad de un aprendizaje a través de inteligencia artificial, en donde yo pueda crear esos modelos para poder predecir incluso comportamientos humanos. No solo se utiliza para predecir comportamientos humanos, sino se utiliza también para ese Machine Learning se utiliza, por ejemplo, para ver esas fotos tan bonitas. No sé si habéis visto esas fotos que se hacen ya con inteligencia artificial, en donde yo con un lenguaje prácticamente textual le digo, píntame un perro verde en una cordillera azul
automáticamente esa IA es capaz de interpretarlo y me dibuja justamente lo que yo le pido y encima le digo con un toque a Dalí y utiliza todos los bancos de imágenes de las pinturas de Dalí para darle ese toque de Dalí, ¿no? También la inteligencia artificial nos ha sorprendido mucho con la parte de crear textos, crear literatura, textos que no lo ha hecho un humano, lo ha hecho una inteligencia artificial, a raíz de muchas, digamos, textos que ha ido aprendiendo, ¿no? De hecho, hace poco le han puesto, hay una pequeña, bueno, hay una denuncia de propiedad intelectual a una inteligencia artificial creada por Microsoft. Microsoft, como sabéis, compró GitHub y tiene un sistema en donde vosotros podéis pedirle que escriba código en Python, en el lenguaje que quiera, que haga tal cosa. Para eso, esa inteligencia artificial se basa en un montón de librerías y de código fuente que está en GitHub y copia pedazos de un código, pedazos de otro y nos entrega un código basado en códigos de otros, pero ese código de otros, algunos de esos códigos tiene propiedad intelectual, cosa que Microsoft parece que no se dio cuenta. Y claro, ellos piensan en el resultado final, ¿no? Pero el resultado final viene de unos derechos de autor que se han encargado de denunciarlo. Pero bueno, eso como anécdota, ¿no? El primer caso donde se le reclama derechos de autor a una inteligencia artificial. Los modelos de Machine Learning de inteligencia artificial necesitan una gran cantidad de datos, los cuales poder leer, procesar, aprender y luego intentar imitar. Fijaos, todo esto es la parte de la tecnología que está también dentro del contexto. Vivimos en un mundo muy acelerado, muy tecnológico, con unos cambios impresionantes. Y bueno, ¿y dónde está un poco todo el tema de estos datos? Ya lo voy a aclarar, ¿vale? Os recuerdo, voy a ir un poquito atrás al índice, por si alguien se ha perdido, porque a los que no os he dicho, este es el índice, ¿vale? Estamos hablando aquí en el índice de las personas, luego estoy hablando aquí de la tecnología, aquí vamos a hablar de la parte de los actores que nos llevan, los actores que compran y trafican con nuestros datos, vamos a hablar de la parte de esclavitud, vamos a hablar de la ciberdelincuencia y de la parte legal, ¿no? Entonces estamos ahora mismo en este punto, hemos contextualizado la situación en la que estamos, hemos puesto sobre la mesa el valor de los datos y cuáles son esos datos de carácter personal que tienen los seres humanos. Y ahora estamos hablando de la tecnología y vamos a seguir a los actores que quieren o pueden querer nuestros datos. El primero de ellos, y no es un honor por alguno había que pensar, son las agencias del gobierno. Curiosamente, le debemos mucho a estas tres personas que aparecen ahí. Daniel Ellsberg, Chelsea, ¿vale? Antes Bradley Manning y Edward Snowden. Edward Snowden, quizás lo tengáis más reciente, que es 2013, hizo una revelación sobre una vigilancia global que tenían los servicios de inteligencia americanos, en concreto la NSA, entre otros, en donde estaba sistemáticamente recolectando información de ciudadanos europeos, o sea, no americanos, y los estaba procesando de una forma masiva. Incluso tenía planes y pinchaba los cables marítimos de datos para obtener información. Él fue el que ha revelado, fijaos, la nada despreciable cifra de 1,7 millones de documentos. Estos documentos los podéis encontrar en Wikileaks y también podéis hacer referencia, podéis compraros los libros que hay sobre Snowden, que os van a contar con mucho detalle los hallazgos y lo que permitió. Snowden lo puso, lo recuerdo, la situación, lo puso a un grupo de periodistas independientes que hicieron y fueron liberando la información de forma responsable. No se liberó información que podía comprometer a otras personas. De forma responsable la documentación que tenía Snowden en su poder, ¿no? Bueno, ellos hablaban, por ejemplo, del programa de vigilancia PRIMS, donde recolectaba el correo electrónico, la voz, los textos y las conversaciones en video de extranjeros, llámese a personas externas a Estados Unidos, y de una cantidad desconocida de ciudadanos estadounidenses. Y fijaos, aquí viene la parte más interesante donde tenemos que poner más hincapié. Esta recolección de datos
venía de Microsoft, de Google, de Yahoo y de Apple y otros gigantes de la tecnología. Es decir, hay una parte de financiación y colaboración entre los servicios de inteligencia y estas grandes empresas. Ahora pensar por un minuto, ¿quién no tiene una cuenta en Outlook? ¿O quién no tiene una cuenta en Google? ¿O quién no tiene una cuenta en Yahoo? Y aquellos que usan iPhone, ¿quién no tiene una cuenta en Apple? ¿Vale? Cuidado con eso, ¿eh? El 11 de junio de 2013, The Guardian publicó una instantánea de mapa global de la NSA, Servicio de Inteligencia, que es para servicios externos de Estados Unidos, de la recolección de datos electrónicos para el mes de marzo de 2013. Lo tenéis aquí por mapa de calor, por mapas de colores, ¿vale? En donde va indicando el grado de compromiso de cada zona geográfica. Tampoco me voy a entretener mucho en esto, pero simplemente quiero que veáis en lo siguiente. Bueno, aquí tenéis los servicios, YouTube, Skype, antiguamente se usaba mucho Skype, ¿vale? Los datos que recolectaban: email, chat, videos, fotos, llamadas VoIP, son las llamadas que hacemos por WhatsApp, por ejemplo, file transfers, videoconferencias, pensar en Teams, por ejemplo, y todos los detalles de los social network, pensar en Facebook, todos vuestros perfiles de Facebook, por ejemplo, ¿no? Toda la información que tenéis ahí en Facebook. Y aquí está la parte, lamento que se vea tan mal, no logré encontrar, porque hay mucha información que ya no está en Internet, no logré encontrar una transparencia más clara, pero quedaos con esto. Estamos hablando de que Estados Unidos está dedicando en torno a 52,6 billones, ¿vale?, de dólares para distintos programas que tienen de espionaje en distintas agencias propias de Estados Unidos. Esta, digamos, es para mí la parte más interesante. Pensar lo que pueda estar gastando España en temas de inteligencia o en los servicios secretos en el CNI, por ejemplo, y compararlo con esto. Evidentemente los datos, porque al final lo que están tratando son datos y no son datos de países, son datos de personas, son datos de ciudadanos europeos, por ejemplo, ¿vale? Pensar para qué se destina tanto dinero para obtener datos de ciudadanos, datos nuestros, datos de un vecino, datos de un familiar, porque al final son eso, son datos de personas que nosotros conocemos. Bien, ¿cómo nos sacan los datos? ¿Cómo creéis vosotros? ¿Vale? Ahora me podéis decir, Adrián, sí, es verdad, hay una agencia todopoderosa que invierte un montón de dinero y saca los datos, tiene capacidad de meter un submarino y pinchar un cable que está a una cierta profundidad, que son normalmente, digamos, arquitecturas o son infraestructuras, más que arquitecturas, infraestructuras que están protegidas. ¿Cómo hacen para sacar los datos? ¿Cómo pensáis vosotros que pueden utilizar? ¿Qué medio creéis que puedan utilizar para obtener nuestros datos? Pues aquí está la respuesta. Un móvil. Eso que tenéis en el bolsillo, eso que tenéis ahora al lado vuestro, eso que podéis estar muchos ahora mismo, por ejemplo, mirándolo. El móvil o el celular, depende de la parte del mundo que estemos, tiene cosas positivas. Primero, es un medio de comunicación, nos ofrece cierto entretenimiento en determinado momento, pero cuando pensamos en algo positivo, puede ser esto. Esto cumplía perfectamente. Este Nokia nos permitía comunicarnos, tenía la serpiente, no sé, para aquellos más veteranos que recordáis el jueguecito de la serpiente, y algún otro juego de estos tontos en blanco y negro, ¿vale? Este sería un ejemplo de algo que tenía una finalidad concreta, que era la de comunicarnos. Antiguamente, antes del móvil, no sé si estaba el busca-busca, el bip-bip, que era una pantallita que nos mandaban una especie de mensaje y podíamos leerlo. Tenía una serie de caracteres limitados y era la forma, ¿no? Antes de eso, lo único que existía era el teléfono fijo en casa y poco más, ¿vale? Por lo cual el móvil representó en sí una revolución, tanto que al día de hoy ya las cabinas de telefonía, las cabinas públicas, han perdido ya su sentido, ¿no? De hecho, si hay alguna, queda más como pieza de museo que otra cosa. Bien, con los móviles han ido evolucionando, como habéis visto en el video inicial, y se han vuelto un poco perversos. Y ahora lo vais a entender. La parte negativa, bueno, tenemos problemas con nuestros jóvenes, tenemos problemas con los profesores. Aquellos que sois docentes,
tenéis un problema en el aula. De hecho, ha habido varios debates donde decíais, ¿permitimos los móviles en el aula o no? ¿O tienen que estar apagados, ¿no? Porque cuando un profesor está dando clase y una persona no le está prestando atención y está mirando el móvil, no sabemos nunca si es que está muy interesado en lo que está diciendo el profesor y está buscando y ampliando información en Google o está hablando con un amigo de lo que van a hacer justo después de la clase, ¿no? Por otro lado, como cosa negativa, tomar datos. Esto de tomar datos lo tuve que abreviar para que pudiera entrar ahí, pero hago referencia a la adquisición de datos de terceras empresas, como por ejemplo la app de la linterna que nos pide permisos para acceder a nuestra lista de contactos. ¿Cómo sabemos que la linterna no envía nuestra lista de contactos a la empresa creadora de la linterna? ¿O cómo sabemos que la linterna, ahora que hemos instalado esa app que hemos instalado en nuestro móvil, pues no envía nuestros últimos SMS, si es que tiene acceso, a la empresa creadora del software de la linterna, ¿no? Por lo tanto, como consecuencia, podemos ver que los móviles pueden espiarnos, pueden robarnos tiempo vital. Si nos enganchas y generas adicción, ¿vale? Al final lo que le entregamos son minutos de vida al móvil. Ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Y también puede robarnos mediante troyanos bancarios de toda la vida, ¿no? De esos que se nos meten por un SMS, por un phishing, que lo instalamos en nuestro dispositivo móvil y es capaz de obtener todos los datos, incluso el doble factor de autenticación, para que un tercero, un ciberdelincuente, pueda vaciarnos la cuenta, ¿no? Entonces, el móvil tiene una serie de aspectos, no sé si son negativos, pero por lo menos son preocupantes, ¿vale? Recordar, este móvil que ponía aquí ya no tiene nada que ver con este móvil que está aquí. Este móvil que tenéis hoy en vuestro bolsillo, se dice que tiene en torno, los más completitos, tienen en torno a más de 16 sensores que puede tener el smartphone. Sensor de luz, por ejemplo, detecta cuando estamos en modo oscuro y nos cambia la pantalla, la pantalla táctil evidentemente, la proximidad. Todos los móviles tienen cuenta con un micrófono, con un acelerómetro, con un magnetómetro que permite brújulas, orientaciones de GPS, detector de metales, con un giróscopo, un efecto Hall, que es apagar la pantalla cuando la tapa está cerrada. Tiene en cuenta con una cámara frontal y trasera, y cuanto más calidad sea, mejor para nosotros. Cuenta con un dispositivo Wi-Fi, con GPS, algunos traen radio y FM, otros tienen la capacidad de, bueno, evidentemente, de 3G, 4G, incluso 5G. Otros nos permiten pagar con la tarjeta, con el sistema NFC. Todos tienen, la mayoría tienen Bluetooth para que lo podamos conectar con el coche. Y después tienen, no todos, pero tienen la capacidad de saber la temperatura, la humedad, ritmo cardíaco. Tienen un detector de huellas dactilares. Todos estos datos, al final, son datos nuestros que va obteniendo el móvil para distintas aplicaciones. Pero básicamente, cuando vosotros os ponéis enfrente a un móvil, tenéis que ser conscientes que es un dispositivo mucho más potente que un ordenador, porque el móvil, porque vuestro ordenador seguro que no tiene un sensor de luz, ni tampoco tiene algo para medirles el ritmo cardíaco, y evidentemente tampoco tienen una radio FM ni un GPS, ¿vale? Entonces, cuando vosotros ponéis frente a un teléfono móvil, tenéis que ser conscientes que este dispositivo que le damos a nuestros niños, por ejemplo, niños, niñas, tiene todo este tipo de datos que están al servicio de las apps que se instalen en el teléfono, ¿vale? Yo lo dejo ahí, voy dejando hilos que luego intentaremos unirlos, ¿vale? El tema de la adicción. El tema de la adicción es un tema que no es, digamos, un propósito de las apps móvil. Las apps móvil no persiguen que la gente se vuelva adicta. Lo que sí persiguen es tener la mayor cantidad de interacciones para obtener la mayor cantidad de datos de una persona. Ejemplo, bueno, no sé si aquí veis la famosa palanquita, ¿vale? Porque cuando tenemos que aprender sobre sistemas de adicción, qué mejor que irnos a Las Vegas, a las famosas tragaperras de toda la vida, en donde podemos ver cómo favorecer determinados comportamientos adictivos. Fijaos, una persona promedio verifica su teléfono, no sé si sois conscientes, 150 veces al día. Lo podéis contar, ¿eh? ¿Y por qué hacemos esto? ¿Estamos realmente haciendo 150 lecciones conscientes? ¿Cuántas veces habéis sacado el móvil del bolsillo
y luego no recordáis para qué lo habéis sacado, pero sí que lo habéis sacado. O muchas veces vais a ver la hora, os perdéis en la cantidad de información que tiene el móvil y guardáis el móvil y no recordáis o no os habéis fijado en la hora que era lo que habíais, para lo que lo habíais sacado inicialmente, ¿no? Básicamente, los principios de hacer el del diseño adictivo consiste, punto 1, el aislamiento. Sabéis que en los casinos de Las Vegas no hay ventanas. Las personas que entran a los casinos nunca saben si es de día o de noche. No les interesa. Interesan que las personas estén entretenidas todo el tiempo y que estén aisladas dentro de las atracciones que tiene el casino, ¿no? Contenido infinito. El contenido infinito lo habéis visto en esos scroll infinitos que tiene, por ejemplo, una red social, como puede ser Facebook, Twitter, en donde vosotros vais con el dedo pasando y ese contenido nunca acaba. Podéis pasar toda vuestra vida con el dedo pasando contenido y ese contenido nunca termina. Y después la parte de velocidad, que es el máximo número de juegos, ¿no? Cada vez que tenéis muchas interacciones más seguidas, a nivel químico se libera dopamina, que es la que genera de alguna forma una sensación de bienestar y es lo que os incita a estar en ese círculo vicioso de estar ahí atrapados con el tema de los móviles, ¿no? Bueno, aquí hay algunos ejemplos que tampoco voy a entrar en detallarlos por una cuestión de tiempo, pero es simplemente un poquito más de lo mismo, ¿no? La anticipación al placer, piensa en tu comida favorita, ¿vale? Entonces dice, de esta forma la dopamina te prepara para este futuro placer. Inicialmente en los estudios, se hizo a partir de los 50, 70, la dopamina se vinculaba con el placer, ¿vale? Bueno, la idea de los contenidos, de los premios continuos, genera esa dopamina. La herramienta que más os puede y que está causando la red social, que más estrago está causando ahora mismo, que justo en Estados Unidos se estaban planteando de prohibirla, es TikTok. Fijaos, TikTok es un algoritmo que usa el aprendizaje automático para conocer qué contenido prefiere cada individuo en función de su comportamiento. Esto es increíble. Lo que lo hace tan adictivo es que para que aprenda qué te gusta y qué es lo que no te gusta, lo hace prácticamente en un minuto, que pueden ser 5 o 6 videos. En ese tiempo tienes que descartar el video o verlo, y esa acción revela si te gusta o no. Evidentemente, si tú ves un vídeo en TikTok que te hace gracia, pues te quedarás a verlo, ¿no? Si no te gusta, lo pasas rápidamente. La aplicación va aprendiendo entre toda su lista, su base de datos de videos, y va seleccionando los videos que más te puedan gustar a ti para generarte esa, digamos, adicción y que interactúes más. ¿Qué información puede aprender TikTok de ti? Pues vas a aprender todos tus gustos personales. ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que te gusta? O incluso hay muchos videos de corte sexual en TikTok, por lo tanto puedes saber incluso tendencias sexuales del usuario. Comparado a lo que sucede con otras plataformas, el proceso evidentemente es más largo. Y se puedes ver algo durante 5 minutos en YouTube sin tocar la pantalla. Si es Netflix, puede ser media hora sin interactuar. Sin embargo, con TikTok, ¿vale? Tiene una retroalimentación prácticamente sobre la marcha. Interactúas constantemente con la aplicación, incluso si no lo haces también estás dando información, ¿no? Fijaos, una pantalla de un móvil, un celular, un video vertical, te puede ir quitando ese minuto de vida. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Bueno, la consecuencia son las familias aisladas, las familias como en esta imagen, donde hasta el perro tiene su propio móvil y está todo el mundo metido dentro de la pantalla. Es algo que tenemos que cuidar. Y bueno, te puedo decir, bien Adrián, que esto que tiene que ver un poco con mi información personal, con cómo me pueden robar los datos. Ya les están robando los datos, ya están obteniendo información vuestra, están obteniendo información hasta del perro. Y están viendo qué es lo que le gusta al perro. Si le gustan los perros negros, los perros blancos, los perros que comen tarta, los perros que juegan, los perros que están con gatos o los perros que están solos, ¿vale? Automáticamente TikTok puede obtener y transformar esa información, esos simples vídeos que estamos viendo, os puede sacar información de los gustos de la persona, de sus preferencias, y qué es lo que le llama la atención y qué es lo que no le llama la atención. Bien, por aquí la parte desafortunada de la verdad que hay miles de millones de personas tienen una tragaperras en su bolsillo. Cuando sacamos nuestro teléfono del bolsillo, jugamos con una máquina tragaperras,
para ver qué notificaciones recibimos, ¿no? ¿Quién no ha tenido el móvil en el bolsillo, le ha sentido vibrar y está expectante, ¿no? Por saber quién le ha escrito y qué es lo que le han escrito. Cuando intentamos actualizar nuestro correo electrónico, jugamos una vez más con esa máquina tragaperras para ver un poco cuál es el mail, la nueva news que tenemos, ¿no? Cuando pasamos el dedo por la pantalla de Instagram, estamos jugando una máquina tragaperras para ver qué foto viene a continuación, qué es lo que publica esta persona, ¿no? Pero ya les digo, la parte de la adicción es una consecuencia directa, ¿vale? De la necesidad de las aplicaciones de que estemos siempre conectados a ellas para poder interactuar. Bien, ¿hay otros elementos además de los móviles que se pueden hacer con nuestros datos? Sí, hay muchos. La industria está poniendo muchos a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, tenéis los sistemas como Alexa, que los tenemos a todos en nuestra casa, en donde podemos preguntarle, podemos decirle a Alexa, pon música, Alexa enciende las luces y lo tenemos domotizado el sistema. LG tiene su propio sistema, Google tiene su propio sistema. Tenéis también los iRobot y demás, Conga o demás robots que limpian nuestra casa. Y evidentemente para poder limpiarla tienen que conocer el mapa de nuestra casa, por lo tanto saben cómo es nuestra casa. Tenemos los dispositivos de reloj, que cuando salimos a correr nos cuentan los kilómetros, el ritmo cardíaco, nos geolocalizan, nos dicen las zonas que recorremos, en dónde nos encontramos. Hay un montón de dispositivos que están conectados con apps que están dando continuamente información nuestra. El tema aquí es si somos conscientes y si de alguna forma tenemos conciencia de lo que hacen las empresas con esta información. Porque el servicio está claro, ¿no? El servicio de un correo o de un iRobot está claro, ¿no? En el teléfono, el reloj, pues además de dar la hora, pues me dice los kilómetros que he hecho y incluso lo puedo usar como cronómetro, ¿no? El del iRobot, pues puede decir exactamente a la hora que yo limpio la casa, qué habitaciones tengo, qué habitaciones se suelen ensuciar más, ¿vale? Pero todas estas apps, de alguna forma, están obteniendo información y es importante saber la forma, digamos, responsable en cómo las empresas utilizan esta información. Hay algunas apps curiosas, como por ejemplo, la inteligencia artificial utilizados para el romanticismo. No sé si alguna vez a alguien se le ha ocurrido enamorarse de una inteligencia artificial. Parece de ciencia ficción, ¿no? Pues en China hay al menos 150 millones de chinos que manifiestan estar enamorados de Xiaozi. Xiaozi es un sistema de inteligencia artificial, ¿vale? Que tiene locos a los chinos. Y parece que los chinos no son celosos porque hay más de 150 millones enamorados de la misma mujer. Sí que la podemos personalizar y es la mujer perfecta. ¿Cómo funciona? Nos damos de alta, nos presentamos, le contamos nuestra vida y ella pues se preocupa, sabe la hora que llegamos de trabajar, nos pregunta si estamos cansados, nos pregunta qué tal estamos hoy, nos manda un mensajito cuando estamos en el trabajo, a la hora del descanso, a veces nos dice que tiene muchas ganas de vernos o de intimar con nosotros. Es la novia perfecta y básicamente dice lo que cualquier hombre, en este caso es novia, ¿no? Pues entonces lo diré como hombre, quiere escuchar o desearía escuchar de su pareja. Ya les digo, hay 150 millones de chinos. No son 150 millones que usen la aplicación. 150 millones que manifiestan estar enamorados perdidamente de su inteligencia artificial. También la podéis encontrar otras aplicaciones similares como Yuli, ¿vale? En donde podéis tener ese mismo tipo de relación que os va mandando mensajitos y se va preocupando y generando una falsa sensación digamos, una falsa sensación como de noviazgo o de interés en nosotros cuando realmente es un bot. Pero parece que el hombre es muy asiduo a perder a veces el contacto con lo que es la realidad. Bien. Vamos a un caso práctico. No sé si recordáis el Capitolio. La invasión del Capitolio fue un caso que estremeció a todo el mundo, en donde pensamos que iba a suceder una batalla civil en Estados Unidos. Y sin lugar a dudas, si tenemos que hablar del Capitolio, uno de los personajes más extraños fue este hombre con cuernos, en donde
perdón, vemos la parte más profunda de Estados Unidos. Hay una investigación que hizo el New York Times, que es muy buena, lo recomiendo, aquí tenéis el enlace por si lo queréis profundizar, en donde ellos recibieron de un informador, los datos de una operadora de telefonía que tiene, evidentemente, como todas las operadoras de telefonía, perdón, como todas las operadoras de telefonía, tienen la capacidad de geolocalizar a sus clientes a través del registro en las células de telefonía. Entonces, fijaos, incluyó alrededor de 100.000 pics de ubicación para miles de teléfonos inteligentes, revelando alrededor de 130 dispositivos dentro del Capitolio, exactamente cuando los partidarios de Trump estaban asaltando el edificio. En este caso, para el estudio, bueno, aquí tenéis el Capitolio y cada punto verde que veis aquí son las personas que tenían, en ese caso, un teléfono inteligente registrado en la operadora de la cual han extraído estos datos, ¿vale? Y aquí, entonces, por lo tanto, la operadora, esta y cualquier operadora en cualquier parte del mundo, es capaz de identificar a las personas que están, en este caso, en el Capitolio y saber por qué salas se han movido. ¿Cuánto podemos saber realmente de una persona? Fijaos, para este caso, con la autorización de Ronnie Vincent, que lo hizo público, de hecho, él publicó en redes sociales sus propias fotos dentro del Capitolio, él cedió sus datos para que el New York Times lo investigara, ya que él le pertenecía a esta compañía de telefonía a la cual le vendieron en el mercado negro los datos al New York Times. Bueno, aquí es donde vive Ronnie Vincent, vemos su desplazamiento, desde Kentucky pasa por el oeste de Virginia hasta Washington, D.C. Este es el recorrido que hace. Y una vez que está en Washington, D.C., a las 7:30 am, hace estos pasos. Aquí se reúne con unas personas, luego viene para aquí se reúne con más personas, luego sigue por aquí, y ya de aquí que se reúne con estas personas que hay aquí, que yo podría saber si están en la misma operador, esas personas, ¿quiénes son? Directamente van al Capitolio. Sobre las 3 de la tarde, sobre las 15 horas nuestras, se dirigen al Capitolio. De esta forma, como podéis ver, podemos, con el registro en las células de telefonía, podemos perfectamente trazar el recorrido de una persona. Esto no es ningún secreto, esto lo hace la policía científica a la hora de investigar ciertos crímenes, en donde identifica qué móviles están registrados en la escena del crimen a la hora que se calcula que ocurrió el crimen, ¿no? Bueno, yo aquí lo he puesto, por ejemplo, para Sevilla, y aquí en la página del Ministerio de Asuntos Económicos y Transporte Digital, la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información, tenéis las células, las antenas, y vosotros desde vuestro teléfono móvil podéis saber en todo momento a qué antena y contra qué célula os estáis vosotros conectando ahora mismo, ¿vale? Bueno, aquí veis el operador, Orange, bueno, esto es de Alemania, y podéis ver un poco las latitudes y longitudes con las cuales os conectáis. Básicamente, lo que hizo el New York Times fue comprarle los datos a una operadora, datos robados de la operadora, y poder rápidamente localizar a las personas que entraron al Capitolio. Fijaos la capacidad y los datos que es posible. Lo que pone aquí, os dejo el enlace, lo que pone aquí en antecedente y resalta New York Times en su investigación es que si ellos, sin ser una agencia de inteligencia y sin disponer de ninguna tecnología, fueron capaces de hacerse con esos datos, ¿qué es lo que puede obtener una agencia de inteligencia o una empresa, un grupo corporativo poderoso, ¿vale? En donde podría perfectamente identificar a cada una de las personas que estuvieron en un caso como el Capitolio. Pensar vosotros, extrapolarlo a la situación, por ejemplo, en España, una manifestación, un acto o un congreso o un espectáculo en donde queráis identificar a una serie de personas, pues si pudiéramos acceder a esos datos, podríamos identificarlos a cada uno de ellos. Sobre todo en España, que no hay muchos operadores de telefonía móvil, ¿vale? Bien, esto es con respecto un poquito estuvimos hablando de los gobiernos, estuvimos hablando de la investigación que ha hecho el New York Times, estuvimos hablando de las aplicaciones móviles,
Y bueno, y esto de las empresas, ¿qué empresas creéis que manejan mayor información? Fijaos, tenemos en torno a, si contamos como Amazon, Netflix, Meta, antiguo Facebook, Google, entre ellos son más de son unos 6 gigantes que alcanzan el 57% del total de comunicaciones que transportan las operadoras. O sea, estas empresas son las que gestionan prácticamente el 57% del ancho de banda de Internet. Son las que mueven más información nuestra. Existen otras empresas que no son tan conocidas como Palantir. Palantir Technology es una firma estadounidense que fue fundada en 2004 y que se creó con algunos de los antiguos empleados de PayPal. No sé si recordáis quién era uno de los dueños de PayPal, ¿vale? Elon Musk, efectivamente. Y que está valorada en unos 20.000 millones de dólares. Básicamente esta compañía se basa desde sus inicios en el espionaje. Es una técnica que comenzó a practicar con sus colaboraciones con la CIA y evidentemente el Pentágono, buscando nuevas formas de conseguir información acerca de los enemigos y evidentemente no enemigos, tanto de Estados Unidos como de otros países. Sin embargo, Palantir termina ampliando sus operaciones de espionaje fuera del sector militar para abrirse prácticamente a cualquier empresa que quisiera contratar sus servicios. Es decir, tenemos una empresa con un potencial y una tecnología increíble al servicio del mejor postor, prácticamente. Aquí se hace un análisis a partir del SEO, básicamente, en donde el análisis que hace Bloomberg es el reportaje que elabora, que él dice que habla de la firma de espionaje terminó excediéndose con su contrato y, bueno, es que aquí, bueno, esto es una anécdota simplemente de que se le contrató JP Morgan para que hiciera unos espionajes y terminó espiando al propio JP Morgan, ¿no? Aquí la parte más interesante es que a partir del SEO, a partir de Peter Thiel, que era el CEO de Palantir, ¿vale? Está relacionado con las personas más importantes del mundo. Entre ellos aquí vais a ver a Elon Musk. Elon Musk tiene Tesla, tiene SpaceX, evidentemente lo conoce de PayPal, eran socios. Tenéis aquí tenéis, por ejemplo, a los fundadores de Airbnb, fundadores de Facebook, de LinkedIn, y tenéis aquí una serie de empresas como YouTube, como Sequoia, LinkedIn, ¿vale? Tenéis todos, esta persona está conectada prácticamente con todos los CEOs más de las tecnológicas más importantes que podéis encontrar. Bien. El Pentágono, esto es un poco a continuación de Palantir, que lo que comenta es que el Pentágono tuvo un gran problema en Irak. ¿Por qué? Porque tenían la tecnología necesaria y que para poder fotografiar imágenes de vídeos prácticamente 24 horas durante toda una vida, 24 años seguidos, ¿no? Tenían millones de horas de material captado por aviones y drones totalmente inútiles porque toda la información no tenían capacidad para poder planificarla, ¿no? Aquí cuando entra Palantir y se ofrece a extraerle un sentido, ¿no? Y utiliza la tecnología que la probaron en Afganistán y se perfeccionó de tal modo que sucedió algo imprevisto, ¿no? Ellos, la parte más interesante de aquí es que ellos crearon lo que se denomina como el análisis al patrón de vida, que consiste en establecer la identidad de una persona a partir de sus hábitos acumulados, gran parte de los cuales son captados por la vigilancia aérea. Esta tecnología, Palantir la utilizó en Irak a partir de las imágenes que tenía. Bien, y esto que veis aquí, ¿cómo creéis que puede afectar en la vida real? Fijaos, una de las tecnologías más grandes que hay a la hora del día a día en las empresas es la parte de los créditos, el mundo financiero. Antiguamente, para decidir si le damos un crédito a una persona o no, nos basamos en el historial. Esta persona es un buen pagador, nunca ha tenido ningún retraso, por lo tanto, podemos plantearle, por ejemplo, un crédito, podemos ofrecerle un crédito de 15.000 euros. Hoy por hoy esto lo está cambiando justamente por lo que viene aquí, los análisis del patrón de vida. Si analizamos a esta persona, que siempre fue un buen pagador, y ahora nos damos cuenta, por ejemplo,
que está cambiando sus hábitos de compra, que ya no está comprando en tiendas muy caras, está comprando cosas en otro tipo de tiendas, está cambiando sus hábitos, posiblemente es que haya, por ejemplo, perdido una fuente de ingresos, perdido un trabajo o esté pasando por dificultades económicas. Por lo tanto, el dato, esa forma de vida, ese día a día, nos está diciendo que esa persona ya no es tan solvente como creíamos. Por lo tanto, se está utilizando la información de ese día a día de la persona para poder evaluarla en distintos ámbitos. En este caso, estamos hablando de un ámbito financiero, pero lo podemos extrapolar a otro tipo de ámbitos. Entonces, de aquí, el análisis de patrón de vida revolucionó de alguna forma la forma de entender a las personas. Otra de las empresas más controvertidas en Internet es Cleverview. Clearview es una base de datos con más de 20.000 millones de imágenes. ¿Qué hacen ellos? Pues básicamente cogen tu imagen de las redes sociales y están intentando geolocalizarte y obtener todos tus datos a partir de tu perfil, de tus imágenes. Entonces sacan tu nickname, el país donde tú vives y basta con que es un patrón, es una búsqueda, como tiene Google, una búsqueda por imágenes, en donde automáticamente tú subes la foto de una persona y te da una serie de registros a raíz de esa persona. Por ejemplo, personas con las que se identifican y aparecen en otra foto, última foto en la geolocalización, en qué parte del mundo se encuentra esa persona. Por la foto pueden saber automáticamente el poder adquisitivo, hobbies, costumbres, etcétera. ¿Vale? Clearview, ya les digo, es uno de los sistemas de identificación de imágenes que nos puede dar un montón de información acerca de una persona. Vosotros vais por la calle, hacéis una foto a una persona, la podéis subir en Clearview y podéis verificar, saber quién es esa persona anónima que habéis visto, por ejemplo, en la calle, siempre y cuando, evidentemente, esté en su base de datos. ¿Vale? También aquí en España fue controvertido el tema de Pegasus, ¿no? Hubo una fiebre para, yo soy informático forense, todo el mundo quería que le analizaran el móvil para ver si tenía un Pegasus en su móvil y alguien le estaba espiando. Esto que parece que nos cogió de sorpresa, esto ya viene de mucho tiempo atrás. Las aplicaciones móviles permiten, hay aplicaciones que son accesibles al alcance de cualquier civil. Pegasus en concreto es muy caro. Estoy hablando de que cuesta miles de euros poder infectar a una persona y hacerle el seguimiento con Pegasus o con Hermit, que es el primo hermano de Pegasus. Incluso dicen que es mejor que Pegasus, y hay más aplicaciones que utilizan los gobiernos y empresas privadas en donde pueden obtener prácticamente todos los datos de un teléfono móvil. ¿Vale? Estas aplicaciones, hay aplicaciones mucho más económicas que se pueden instalar en el ordenador, en el teléfono de una víctima, y lo único que requiere es que estemos a solas con ese teléfono durante 5 minutos, que es lo que se tarda en instalarse. Una vez que instalamos la aplicación, no quiero dar ideas, pero una vez que instalamos la aplicación, simplemente esa aplicación se conecta con un servidor y continuamente va mandando información. ¿Qué información puede enviar? Pues puede enviar geolocalización, SMS, mensajes de WhatsApp, llamadas recibidas, puede grabar una parte de las conversaciones, ¿vale? Y todo esto, pues, lo hace sin que su propietario se entere, porque esta aplicación no deja icono, no deja ninguna modo de detectarlo en el propio teléfono, ¿vale? Y también se puede, cuando el ciberdelincuente o quien haya instalado esa aplicación sospeche que le pueden pillar, pues se puede desinstalar la app de forma remota, ¿vale? Entonces, cuidado, porque también estamos sometidos no solo a espionajes, digamos, internacionales, sino a espionajes a veces que están dentro de nuestra propia casa, como parejas descontentas o celosas. Bien, es importante, con todo este sistema de control que atenta contra la privacidad de las personas, es importante mirar atrás. Si miramos atrás, nos vamos a encontrar con Joseph Goebbels, que Goebbels básicamente fue el ministro de comunicación del partido nazi. Una vez que ganó el partido nazi, entonces él creó un manual, el manual de Goebbels, donde tenía una serie de principios basados en cómo lavar cabezas y cómo, digamos, promocionar la parte de la propaganda, ¿no? Él decía, miente algo y quedará cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá, ¿no? Tenía otras frases, también como una mentira repetida adecuadamente 1000 veces se convierte en una verdad.
no nos habría sido posible conquistar el poder o utilizarlo como lo hemos hecho sin la radio. Recordad que entre 1939 y 1945, Segunda Guerra Mundial, sobre todo al principio de la Segunda Guerra Mundial, cuando gana el partido nazi, evidentemente un poco antes del 39, la forma de comunicarse de forma masiva era la radio. Entonces, tú tenías que crear un mensaje único para millones de cabezas que pensaban distinto. Evidentemente, este mensaje, de alguna forma, era ineficaz, ¿vale? Pero aún así logró su meta, ¿no? Dice, la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras, sin dudas. Esto es lo que pensaba Goebbels a principios de la Segunda Guerra Mundial. Si lo contextualizamos con nuestra realidad, ahora mismo, fijaos el caso de estudio, porque esto tiene que ser un caso de estudio del tema del Capitolio. El Capitolio fueron capaces de hacer converger a una serie de colectivos con pensamientos totalmente distintos. Como podéis ver, habían distintos movimientos, ¿no? Desde personas que estaban pensando que les estaban robando las elecciones, desde que Trump era el salvador, desde que esto se podía solucionar solo con una revuelta civil, armada, en que, bueno, aquí tenéis distintas formas digamos, de pensamiento, todos al final terminaron convergiendo en un único sitio, el Capitolio. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que la forma en cómo comunicar, nos dice que la forma en cómo llegar a la cabeza, digamos, de millones de personas ha cambiado. Ya lo que decía Goebbels en su momento ya ha caducado. Ahora tenemos un sistema mejor. Tenemos un teléfono móvil, conocemos previamente qué es lo que le gusta a las personas y sobre todo sabemos cómo hablarles y qué decirles para lograr un fin, que en este caso era llevarlos y convocarlos todos a Capitolio. La parte interesante del efecto del Capitolio es que fueron muchos grupos de personas con pensamientos muy dispares promovidos por una cosa, ¿vale? Y esta yo creo que es la parte que nos tiene que hacer reflexionar, porque estamos hablando, y si vamos a el tema de Cataluña, las elecciones en Estados Unidos, hablando de injerencias, en donde estamos obteniendo información de masas de personas para poder de alguna forma, no sé si lavarles la cabeza es una palabra muy fuerte, pero sí de poder manipularles de alguna manera para que hagan algo que un grupo de empresas o un grupo de personas poderosas quieran o hayan pagado para que lo hagan. Y yo creo que nos tenemos que quedar con eso. Y esto se puede hacer gracias a que estas empresas saben quiénes son esas personas, qué es lo que buscan y qué es lo que quieren escuchar. Es una forma, digamos, de una manipulación que hay en base a la información que nosotros tanto le hemos dado. Entonces, cuidado con eso, cuidado con la privacidad, porque a veces creemos que nuestros datos no son importantes, pero sí pueden tornarse en importantes cuando nos terminan manipulando con la propia información que le estamos suministrando. Un dato importante para poder comentar es los data brokers. Todos conocemos los brokers de acciones bursátiles, los brokers de temas de bienes raíces, pero quizás los data brokers no son tan conocidos. ¿Qué es un data broker? Un data broker son organizaciones que básicamente, ¿vale?, recopilan datos de la vida tanto real y virtual de las personas como vosotros, como yo, los empaquetan y los venden a terceras empresas con fines lucrativos. Cuanta más información íntima y sensible, evidentemente más valor va a tener esa información. Entonces hay dos formas en cómo los data brokers juegan con la información. Evidentemente obtienen beneficios de las dos maneras. Una de ellas es compartiendo datos con otras empresas que le pueden ofrecer algo similar. Por ejemplo, tenéis el caso de Facebook, que comparte información con Spotify. Spotify le da las preferencias musicales y Facebook pues también le puede dar preferencias musicales con lista de contactos, amigos, zonas geográficas, o venden, en casos de querer vender un producto,
el acceso, ¿vale? En donde tú eres el propio producto. ¿Cómo funciona eso? Pues muy fácil. Yo le digo a Facebook, vamos a ver Facebook, yo tengo una radio roja que me gustaría vender. Y Facebook dice, bueno, yo tengo localizado millones de usuarios que les encantan las radios rojas. Tú me pagas a mí una comisión y yo te presento y le presentamos a esas personas que están locas por las radios rojas un anuncio de radios rojas. Y de esa forma, a través de la red de Facebook, digo Facebook como puedo decir cualquier otra red social, cualquier red que se preste a esto, ¿no? Me presenta la posibilidad de ofrecerle publicidad personalizada a esas personas de esa radio roja. Y es así como yo aumento mis ventas porque llego directamente al consumidor que estoy llegando. Hace mucho tiempo los periódicos han perdido miles de millones en publicidad frente a la publicidad con Google y con Facebook, que sus dos negocios de rentabilidad evidentemente es la publicidad personalizada. No es lo mismo un anuncio que yo pago en un periódico para todas las personas que tengan acceso a ese periódico que una publicidad personalizada para las personas entre esta edad y esta edad, de este sexo y en concreto que estén en esta zona geográfica. Evidentemente, para el que hace la inversión en la publicidad, es una publicidad mucho más exacta, con más probabilidades de éxito que cuando yo lo pongo en un periódico o en una televisión, que yo puedo de alguna forma regular quién ve o quién consume ese anuncio por el cual yo estoy pagando. Por ejemplo, bueno, tenéis el caso de Spotify, hablando de la relación que hubo entre Spotify y Facebook. No sé si recordáis que hubo una época que podíamos ver qué lista de personas estaban escuchando algo en Spotify, lo veíamos en el Facebook. Spotify se pudo ver los mensajes de más de 70 millones de usuarios al mes, ¿vale? Que ofrecían la opción de compartir la música a través de Messenger de Facebook. O sea, Spotify directamente tuvo acceso a esas comunicaciones privadas que desde cada Messenger de cada uno de esos usuarios que compartía la música también con la que estaba escuchando. Bueno, como podéis ver, hay una serie de actores que a veces desconocemos que trafican y tratan con nuestros datos. Y ahora os voy a hacer una prueba de concepto en donde voy a compartir, un segundito, voy a poner aquí marcadores. Bien, voy a poner aquí un periódico cualquiera. En este caso pongo el periódico El País. Y aquí dice, sabéis que tiene que tener por reglamento, por política de cookies, tiene que identificar quiénes son las cookies y tiene aquí ver nuestros socios, ¿no? Nosotros normalmente damos a aceptar. De hecho, hay unas apps para para Google Chrome, por ejemplo, que acepta las cookies, porque es muy molesto tener que estar diciendo configuración. Yo ahora me meto en configuración y ahora digo acepto cuál rechazar, cuál no rechazar. Al final le decimos todo, aceptar todo y ya está, ¿no? Entonces hay una aplicación, una app, digamos un complemento que me acepta todo por defecto. Cuidado con eso. Si nosotros vamos a ver cuáles son estos socios, dice, puede retirar su consentimiento o oponerse al procesamiento de datos basados en intereses legítimos en cualquier momento haciendo clic en configuración o en esta política de cookies en nuestro sitio web. Y aquí nos dan a continuación los socios. Vamos a ver los socios que tiene, por ejemplo, El País. Pero repito, este es El País, puede ser cualquier otro periódico, ¿no? ¿Creéis que El País tiene muchos socios con los que comparte las cookies? Pues vamos a verlo. Aquí vosotros podéis tomaros el trabajo de autorizar o bloquear. Fijaos, estos son los socios con los que El País, viene por orden alfabético, comparte vuestros datos de navegación. Y si veis, yo no lo voy a hacer por una cuestión de tiempo, para poder enseñarles más cositas. Si nos tomamos el trabajo, estos que están aquí son nombres de broker de datos. Y los vais a encontrar prácticamente en su mayoría aquí, en esta lista. Lo podéis hacer con El País o lo podéis hacer con el periódico que más os guste. Todos pecan de lo mismo. Y bueno, ¿y qué es lo que hace? ¿Qué datos puedo obtener
una cookie de vuestra navegación, pues básicamente va a obtener, la cookie podría obtener la IP, por lo cual es un dato que está dentro es un dato personal porque os pueden identificar por la IP, os va a tener el comportamiento que tenéis en la página, cuánto tiempo estáis leyendo una noticia, qué noticia estáis leyendo. Muchas veces podemos simplemente saber, por ejemplo, la orientación política de una persona por el simple periódico que lee, ¿no? Podemos ver los intereses, qué tipo de noticias es la que ve. Pues estos datos, estas cookies, están compartidas con todas estas empresas y muchas de ellas son brokers de datos. Puede que nos identifiquen a vosotros como Ana, como Pepe, como José. Sí, es verdad, es muy difícil que los identifiquen, pero os pueden identificar como colectivos, personas que se conectan de Andalucía, a esta hora, qué intereses, qué tipo de noticias leen, ¿vale? Pueden, digamos, tratar como información, digamos, en masa, ¿vale? Bueno, aquí lo tenéis, básicamente, y lo podéis ver a nuestros socios. Bueno, evidentemente, cuando los data brokers no consiguen los datos, estos datos, evidentemente, se pueden robar. Y aquí entramos con otros actores, que son los siguientes. Con la parte de los cibercriminales. Por ejemplo, yo os voy a poner aquí un dato curioso. Yo estoy, tengo un grupo de Instagram en donde se venden datos, ¿vale? Vamos a ver algunos datos más o menos interesantes. Grupo de Telegram. Sí. Por ejemplo, aquí venden de 2022, hay unos 50 millones de datos y están en formato XLS y me viene la compañía, la dirección, la ciudad, el estado, el código postal, bueno, evidentemente el país, el teléfono, el título, el contacto, el email, el número de empleado. Esto está a la venta ahora mismo. Se puede comprar. Más cosas. Que bueno, parece que 30 billones de emails en una especie de edición. Podéis comprar pasaportes. Podemos ver aquí pasaportes de la gente. Esto sirve para suplantación de identidad, para dar de alta servicios. Se pueden comprar. Bueno, de Rusia, de la Oficina de Migración Rusia, datos liqueados y robados. Aquí hay un Excel donde vienen todos estos datos de ciudadanos rusos. Estamos hablando de 10.036 documentos con más de 31.625 registros faciales, o sea, del rostro de estas personas. Y por aquí hay algo curioso. Bueno, hay de Irán, tenemos la base de datos de Vodafone, 303 gigas de datos de Vodafone de Italia. Estamos hablando de unos 295.000 archivos, prácticamente 296.000 archivos, en donde tenemos básicamente nombres, apellidos, etcétera, de usuarios de Vodafone Italia. Brasil, esto es gracioso, dice que tienen toda la población de Brasil, desde teléfonos, la identificación o DNI, nombre, localización, dirección. Estamos hablando de 270 millones de datos, ¿vale? Aquí tenéis los datos que se tienen de ellos. Evidentemente, si lo queréis comprar, podéis contactar con esta persona. Estos datos que estamos viendo aquí están a la venta. Los puedo comprar yo, los podéis comprar vosotros, o los pueden comprar incluso gobiernos, empresas privadas, para poder utilizar esos datos para evidentemente, por lo general, con un beneficio económico. Estos son algunos de los datos que hay a la venta en Internet. Hay datos también militares. En fin, esto es como podéis ver, es una lista interminable. Todos los datos se venden. Entonces, cuidado, cuando vosotros veis por ahí que hay una oficina, que una entidad, la administración pública ha sido atacada, aquí tenemos de Reino Unido, podéis ver que está prácticamente todos los países del mundo. Aquí tenemos datos de España, de Francia. Cada vez que una administración pública es atacada, es posible que esos datos sean liqueados y vendidos en el mercado negro. Por eso es importante que tomemos conciencia
para que esto no siga pasando y que también las empresas hagan algo por proteger los datos, ¿vale? No voy a entrar aquí porque evidentemente no da tiempo, nos hemos comido todo el tiempo. No voy a entrar aquí en liqueado de empresas, datos de empresas. Tengo acceso a liqueado de datos de empresa, tengo acceso a datos de personas vacunadas, tengo acceso a datos de hospitalarios, tengo acceso a datos de ayuntamientos, tengo acceso a datos de centros educativos. Hay un mercado del dato, un mercado negro, evidentemente, del dato, muy lucrativo, que se aprovechan de que la gente no está reparando en cómo y a quién le da acceso a sus datos. A veces no es responsabilidad. Cuando atacan a un gobierno, a una entidad pública, no es responsabilidad del ciudadano. El ciudadano tiene derecho a exigir que la administración tome todas las medidas, que de hecho me consta que las está tomando, por eso existe el Esquema Nacional de Seguridad, para que pueda proteger la información que se maneja, ¿no? Pero muchas veces también el propio ciudadano es el que contribuye a compartir los datos. Por ejemplo, lo que yo comentaba aquí, si yo voy a la Seguridad Social y pido los datos médicos de una persona, me dirían que no. Hay más de 56 leyes que protegen los datos sanitarios de una persona. Sabéis que en Estados Unidos está el IPA, que es una serie de normativas que están orientadas a proteger la información sanitaria de los ciudadanos. Sin embargo, una forma de poder obtener datos es simplemente crear una app. Regalamos algo, preparamos una app para que te diga tal cosa. Lo único que tienes que hacer es mandarnos tus datos, ¿vale? Y es así como muchas apps son capaces de obtener datos que estarían en cualquier hospital o en cualquier servicio sanitario protegidos, y nosotros pues nos colgamos un reloj encima en la muñeca y estamos dando pues nuestro pulso cardíaco, estamos dando una serie de datos médicos nuestros de salud y los estamos compartiendo con una app que no sabemos a dónde va y para qué luego se pueden utilizar esos datos. A mí me da un servicio, sí, me crea una grafiquita, me dice por dónde he salido a correr, pero poco más, ¿vale? Entonces, cuidado con las apps que estamos utilizando. Bueno, del cibercrimen, la demo en la Deep Web no va a dar tiempo, pero creerme que hay muchísimos datos liqueados de empresas, incluso españolas, donde podemos ver facturas, podemos ver licitaciones, podemos ver estrategias del propio negocio que son hackeadas las empresas, y una vez que son hackeadas, los datos son vendidos y si no tienen mucho valor son publicados luego gratuitamente en Internet, ¿vale? Ya para finalizar, voy a comentar un caso que sí me ha preocupado, que es de una página sexual para adultos llamada Street Chat, que en el 21 de noviembre, por un problema, fijaos, no fue hackeada, fue un problema interno donde actualizaron los servidores y durante 48 horas estuvieron sin contraseña, estuvieron desprotegidos, tiempo suficiente para que alguien se diera cuenta y dumpeara en el término informático es volcar toda la información de esa base de datos, bajara toda la base de datos de esa página. Street Chat es una página de chats, evidentemente, para adultos, donde determinados modelos hacen una serie de shows y reciben una propina, pues una forma de ganarse la vida. El problema y lo que pone en riesgo aquí este liqueado de datos es la identidad de los modelos, porque puede ser que yo sea un modelo que me quiera ganar la vida así, lo cual estoy en mi legítimo derecho, pero que por algún motivo no me interesa que me vean en España, no me interesa que me vea mi vecino, no me interesa que me vean en el trabajo. Por lo tanto, yo puedo bloquearlo y puedo decir que me vean de Japón, de Corea o de China mismo, porque son sitios que no pienso visitar y que entiendo que no me va a afectar a la intimidad. El problema es cuando yo estoy dado de alta en un servicio así y esta página web es liqueada. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, lo voy a pasar rápidamente. Yo en este caso cogí el caso de una modelo española, pero puede ser cualquiera otra. En este caso, esta persona española dio su identidad, ¿vale? Con su nombre y apellido, lo cual me permite luego, con su correo electrónico, buscarla dentro de Internet y obtener todos sus datos. Lo voy a pasar rápido porque, bueno, en fin, no tampoco pretendemos hacer sangre de esto, ¿no?
pero sí pone en riesgo porque estas personas tienen una serie de admiradoras. Estos admiradores no sabemos el perfil psicológico que tienen, puede haber algún psicópata, y si este psicópata encima se da cuenta o tiene los datos de esta persona y tiene el nombre, el apellido, el teléfono, yo tengo el teléfono de esta persona, ¿vale? Pues puede pasar cualquier cosa. Entonces, consejo, cuidado con eso, cuidado con daros de alta en determinadas páginas con servicios, con correos electrónicos que tenga vuestro nombre y apellido, ¿vale? Si vais a usar servicios para adultos o similares, intentar que sean correos genéricos como AF422, en caso de que sea liqueado, pensar que esos datos en cualquier momento pueden ser hackeados, ¿vale? Adelantarse, no esperar a que pase, pensar en de alguna forma proteger vuestra identidad, ¿vale? A nivel de leyes, y ya termino, tenemos la parte de la ley de gobernanza de datos, en donde de alguna forma la Unión Europea está promoviendo, evidentemente, una forma ética de poder compartir esos datos que tienen las empresas de forma anonimizada y responsable para poder incluso generar un comercio y que puedan ser vendidos o comercializados. A mí lo que más me interesa, y es una de las cosas que esto lo voy a pasar rápidamente, lo que más me interesa, lo más importante aquí, es que tenemos un Reglamento General de Protección de Datos que protege nuestra privacidad y tenemos que velar, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser plenamente conscientes en ejercitar nuestros derechos y en protegerlos. Protegerlos nosotros desde el punto de vista, como yo decía, desde cuando nos damos de alta en una web, hacerlo con un correo que anonimice nuestra propia identidad, ser responsables a la hora de utilizar los datos y cuando instalemos una app, ser exigentes para saber qué es lo que hace la app con esos datos, hasta dónde queremos dar nuestra información. Y también recomiendo, cosa importante, la idea de utilizar, porque os vais a sorprender, sobre todo si tenéis hijos, hay aplicaciones móviles que permiten controlar el uso que se le da al teléfono y la cantidad de tiempo que dedicamos a las aplicaciones. Es un buen indicio, una buena forma, digamos, de saber el uso que se le está dando al móvil y detectar posibles adicciones. Adicciones a TikTok, adicciones a Facebook, Instagram. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida estamos dedicando al uso de una aplicación móvil? Porque cada vez que la utilizamos estamos generando negocio para esa aplicación. ¿Y cuál es nuestro negocio? ¿Realmente lo que me genera vale tanto? ¿Cuánto vale el tiempo de cada persona? Esa es la reflexión final que quería dar. Entonces, bueno, ya abro paso a algunas preguntas. Hemos hecho un poco ese recorrido, hemos contextualizado, nos hemos reconocido como seres humanos con una serie de datos, perdón, nos hemos reconocido como seres humanos con una serie de datos que tenemos que proteger. Hemos visto las amenazas que hay, el negocio que se está tejiendo por parte de distintos actores, desde agencias gubernamentales, agencias de inteligencia, creadores de apps, brokers de datos, incluso empresas irresponsables que no protegen nuestros datos y cómo pueden afectar nuestra integridad y nuestra vida. Porque, por ejemplo, una vez que está liqueada nuestra cara, nosotros no podemos cambiarnos la cara. Una vez que está liqueada nuestra huella dactilar, no podemos cambiar la huella dactilar. Hay datos que no se pueden cambiar. Un correo electrónico o una password sí se puede cambiar, pero cosas que son, digamos, con nuestra propia identidad, como nuestro rostro, no lo podemos cambiar. Entonces, hacer un uso responsable de la información que vais a dar, considerar que son siempre vuestros datos y que lo estamos cediendo a un tercero y sobre todo exigir la garantía de unas medidas de seguridad muy fuertes para que esos datos estén siempre protegidos. Y yo creo que con eso es el mensaje final que os quería dar y hay poco tiempo, abro paso por si hay alguna pregunta o alguien me quiere hacer algún comentario. Hola, Adrián. ¿Sí? Tenemos una pregunta hecha en el panel de preguntas que dice, ¿sirve para algo configurar tu navegador para que borre cookies al cerrarlo? Bien. Cuando tú borras las cookies, lo que hace es que cuando tú vuelves a acceder al navegador, esa cookie no va a poder tener la trazabilidad y de ir acumulando los datos. Pero las cookies que tú has aceptado previamente ya de por sí mandan una información.
Por lo tanto, sirve a medias. Tú no vas a poder evitar que la cookie te identifique o que la cookie saque un comportamiento de ti. Lo que pasa es que esa cookie ya no va a poder tener una serie de datos de un mes o de un año o de una semana. Simplemente cuando tú cierras el navegador, esa cookie se va a destruir y te tendrá que generar una nueva cookie. Lo cual, si la empresa o quien esté gestionando esas cookies tiene un sistema más o menos sofisticado, por las características, hay una cosa que se llama huella digital, que es, por ejemplo, el IP, el modelo ordenador puede perfectamente seguir sabiendo que eres tú, ¿vale? Por lo tanto, es una solución a medias. Pues no hay ninguna otra pregunta, Adrián, formulada en el panel de preguntas Perfecto. a lo largo de la sesión. Estamos on time, 18:30. Nunca creo que me he ceñido a una hora así perfecto. Bueno, yo veo que hay gente conectada. Mi más sincero agradecimiento a cada uno de vosotros por el tiempo que nos habéis dedicado. Espero que haya sido de interés. Pensarlo más que nada en las generaciones que vienen. Pensar esto en vuestros chicos. Que cada vez que le damos un móvil a un menor, realmente lo que le estamos dando, ¿no? Que haga un uso responsable y de alguna forma poder instalar esas aplicaciones para medir el tiempo que le dedicamos a cada aplicación. Y intentar inculcar la parte de un uso responsable y de ser más conscientes en esos datos, ¿no? Que quizás creemos que no valen nada, pero hay grandes empresas que están invirtiendo millones de euros para justamente comprar, procesar y usar nuestros datos a veces en nuestra contra. Muy bien, Adrián, pues muchas gracias por esta hora y media súper interesante de conversación, de charla más bien, ha habido poca conversación realmente. Y también quiero agradecer a aquellas personas que no han asistido al evento online, pero que lo verán posteriormente, con lo cual ese agradecimiento a posteriori para todos aquellos que lo vean en las distintas redes sociales de la Junta de Andalucía y de Sedian, que ya soy consciente de que más de uno, más de dos lo harán. Bueno, pues hasta aquí. Cerramos aquí, ¿vale, Adrián? Perfecto. Un saludo a todos. Muy bien. Un placer. Muchas gracias, Adrián. Gracias. Buenas tardes.